Y así tú me dices más bien por dónde van los intereses suyos y Vale, pues ya está esto grabando. venga. Eh, tengo, ay, bueno, tengo que ver tu apellido. Bueno, Sí. hola Desiree López. Hola, Tenemos aquí a la doctora Desiree López Bernal. Buenos días desde Nueva York, supongo que buenas tardes desde Granada. Muchas buenas tardes, Ana. Muchas gracias por estar hoy aquí en un día tan especial conmigo y en unos días mis estudiantes te van a escuchar. Entonces, pues gracias Muy y bien. bueno, pues estamos deseando escuchar cómo empezaste con este proyecto de traducción que nos ha parecido tan interesante y también eh, un trabajo tan grande sobre el libro de los huertos en flor. Cuando tú quieras, deciré. Mira, Ana, bueno, pues lo primero, daros las gracias tanto a ti por proponerme esta conversación, esta charla, ¿no? Como a tus estudiantes, pues por tener en clase el libro, que, bueno, y mostrar tanto interés hacia esta obra, estudiarlo en vuestra asignatura, que en principio es un ámbito, ¿no? En el que bueno, al que muchas veces nuestros trabajos, como seguramente pues, tú misma les has comentado a los estudiantes, no llegan, ¿no? No alcanzan a lo mejor el ámbito del hispanismo, de la literatura española. Entonces, pues estoy muy feliz de poder conversar contigo y de que esta conversación llegue a los estudiantes que han trabajado, según me has contado, con tanto interés en la obra. Y bueno, contarte que mis primeros pasos con ella fueron como muy de casualidad, ¿no? Fue uno de esas sorpresas que a veces te aguarda la vida, porque fue mi directora de tesis quien me puso ese trabajo en mis manos cuando yo llegué a su despacho un día y le dije, bueno, yo quiero hacer mi investigación de doctorado contigo. Sé que me gusta muchísimo la literatura árabe de la Edad Media y en concreto la literatura del género al que pertenece esta obra, ¿no? Pero no conocía esta obra, solo me sonaba un poquito de otra asignatura en la que habíamos trabajado precisamente la conexión de muchos de sus cuentos con otros españoles de los siglos de oro, ¿no? Y ella me dijo, mira, Desiree, llévate este libro a casa y si te apetece, pues puedes ponerte a trabajar con él. Y fue así como un poco, ¿no? Yo me lo traje a casa, tenía otros intereses, ¿no? Tenía otra opción de estudiar la literatura, la poesía de las mujeres en los primeros tiempos del Islam, pero no sé por qué me sentí como súper atraída por el libro, ¿no? Y así fue como ¿qué año fue? En 2013, por ahí, comencé a trabajar en él, en un principio para mi tesis doctoral y lo traduje parcialmente y bueno, ya en los últimos años ha sido cuando he completado la traducción íntegra al español y bueno, con el interés, ¿no? Con el objetivo de que sea una traducción, pues no solamente accesible a un público especialista, sino también a gente como vosotros, ¿no? Como de fuera de la especialidad y a estudiantes que conozcan también otras realidades, ¿no? Que existieron en la literatura producida en la península ibérica. Y deciré cómo te dio por aprender árabe. Como, También de casualidad, yo creo que muchas veces en la vida son muchas casualidades, ¿no? Y bueno, esto me remonto a la época en la que yo estaba estudiando en el bachillerato, en el instituto, ¿no? Y yo procedo de otra región, de otra comunidad autónoma, no soy andaluza, soy de Murcia. Y bueno, pues allí teníamos en el instituto muchísimos compañeros que venían de Marruecos, que no sabían nada de español, que tenían muchas dificultades para seguir las clases y sus padres no les podían, bueno, pues pagar, ¿no? Como ese apoyo fuera de clase para aprender español. Y bueno, por iniciativa de una profesora de historia que se ocupaba también de la biblioteca, pues un grupo de voluntarios nos quedábamos por las tardes, algunas tardes, allí en el instituto para intentar enseñar a leer a esos compañeros que a lo mejor estaban en primero de bachillerato y no podían leer, ¿no? Y así fue un poco como
tuve constancia, ¿no? De algo que a lo mejor hasta ese momento no había pensado en profundidad, y es que esos lazos tan fuertes que nosotros tenemos, en España tenemos, ¿no? A todos los niveles, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra historia común, nuestra literatura, ¿no? Con la cultura árabe en general. Y me sentí que yo era una ignorante que desconocía esa realidad, ¿no? De mi lengua o esa realidad de mi literatura. Y me empezó, bueno, creo que se me ha ido la cámara, No pasa nada. me empezó a despertar esa curiosidad, ¿no? Por conocer pues todo lo que era el pasado árabe de nuestra historia, ¿no? De la literatura de nuestro país, y así fue como empezó un poco la cosa, ¿no? Empezamos así con ese intercambio, pues yo les preguntaba y ellos me contaban lo poco que podían decir, y así fue como empecé a leer poco a poco, y al final de segundo de bachillerato ya me, me, me arriesgué, ¿no? Porque para estudiar una carrera que era totalmente desconocida y por la cual yo sentía mucho miedo, pues al fracaso primero, ¿no? Porque entendía la dificultad que implicaba aprender una lengua tan compleja como el árabe, pero a la misma vez tenía un interés y unas expectativas grandísimas. Entonces, pues la motivación que sentía, pues yo creo que me acompañó durante toda la carrera para no abandonar, ¿no? Porque es una disciplina complicada. Sí, y complicada, y yo les cuento a mis estudiantes que estudiar en España no es lo mismo que estudiar en los Estados Unidos, que los profesores en España están muy alejados. Bueno, no como tu directora de tesis, ¿no? Que parece una persona con mucha intuición y se pone de otra manera con los estudiantes, pero normalmente tú te haces mucho tu camino, ¿no? En los Estados Unidos tenemos que seguirlos, y de hecho a mí es lo que más me gusta de la educación universitaria en los Estados Unidos, el acompañar a los estudiantes, ¿no? Entonces imagino qué difícil tuvo que ser, ¿no? Porque encima árabe, yo que he estudiado un año de árabe y fue lo más difícil que he hecho en toda mi vida, lo aprecio mucho, ¿no? Porque para mí fue un reto que tuve que decidir que no podía seguir con él, que no podía. Mm. Entonces lo valoro mucho. Es un reto, pero yo creo que eso, como cualquier reto, si al final es algo en lo que tú pones todo tu empeño y toda tu ilusión, al final lo sacas hacia adelante. Y te voy a contar una curiosidad en relación con la dificultad, para que vean también los estudiantes que la vida pues es un constante esfuerzo y que nunca nos dejamos de enfrentar a retos, ¿no? Y es que cuando yo empecé a trabajar también este texto para traducirlo y poder volcarlo al español y que la gente lo conociera, pues fui a la biblioteca del Escorial, donde tenemos muchos manuscritos en árabe, porque bueno, yo estaba trabajando con una edición de la obra y me encontraba con que me faltaba un capítulo. Y yo decía, no puede ser, porque el autor en el prólogo dice que tal huerto tiene tantos capítulos, pero yo no lo tenía. Digo, a ver si es que cuando me compré el libro, pues esta edición está incompleta. Yo miraba las páginas y estaba completa. Y bueno, pues decidí ir al Escorial para comprobarlo, ¿no? Y cuando estaba allí, y el señor me puso, el bibliotecario me puso por primera vez ese texto de manuscrito salido de una pluma de un copista del siglo, no se sabe por qué no está fechado, pero de la Edad Media. Y yo lo vi delante de mí, yo me quería morir, porque yo decía, yo esto no lo puedo leer por la complejidad, ¿no? De la caligrafía. Y luego, bueno, pues resultó ser algo muy gratificante cuando finalmente, con la ayuda del libro que tenía a mi lado en letra de imprenta, pues pude seguir el texto e identificar qué era lo que me pasaba, que por eso había, había acudido ahí. ¿Tú por qué crees que desapareció ese capítulo? Ese es todo, yo siempre les cuento a mis estudiantes que nada es casual. Cuando algo desaparece es
por algo. O sea, ¿por qué crees que desapareció ese Pues capítulo? mira, no lo creo, lo sé con certeza y para que vean los estudiantes también, como muchas veces nosotros desde el presente somos quienes tenemos más reparos y censuramos textos que en la Edad Media circularon tal cual, ¿no? Lo que pasaba ni más ni menos es que se correspondía, lo que me faltaba era el capítulo donde los relatos tienen un tono más subido, son relacionados con la vida sexual, el sexo. Claro. Y habían sido censurados, curiosamente, en la edición que había sido publicada en Beirut y en Sion en 1992, creo que es la edición. Sin embargo, en todos los manuscritos de la Edad Media, copiados en los países árabes, aparece con total naturalidad, ¿no?, el texto. Qué interesante, sí, que es lo que tú dices, que muchas veces es la mirada actual y por eso la importancia cuando hacemos un trabajo tanto de transcripción, de traducción, de crítica literaria, es lo que tenemos, ¿no? No podemos ni añadir ni quitar, porque eso también está hablando de quiénes somos nosotros si nos ponemos a... Exactamente, Eso, eso exactamente. es muy interesante. Te quería preguntar, ¿qué difusión tú crees que tuvo la obra tal cual en el mundo nazarí? Bueno, nosotros, gracias a ti, hemos aprendido la importancia de la oralidad, ¿no? Pero como él dejó el libro, lo escribió él, ¿no? Yo creo que en el prólogo dices que no hay copia, no tenemos la copia de su puño y letra, ¿verdad? Exactamente. Cuéntanos un poco así de... Exactamente, es algo que, bueno, en la literatura árabe de la Edad Media es bastante extendido, ¿no? Que no encontremos las obras manuscritas copiadas de puño y letra por el autor. Cuando las encontramos es como un acontecimiento, ¿no? Como una sorpresa. En este caso no la tenemos así, pero sí que conservamos, como pongo en el prólogo al libro, pues muchísimos manuscritos que además están dispersos y bueno, por la caligrafía parece que realmente todos procedían de la zona del norte de África y también de Al-Ándalus, ¿no? Del sur de la península ibérica. Con lo cual, bueno, pues esto nos indica que tanto en su época como en los siglos posteriores tuvo muchísima difusión. De hecho, tenemos algunos de ellos los tenemos fechados, otros no, y de los que tenemos fechados, pues uno nos remite al siglo XV, al año 1492, además, con lo cual, una fecha clave, ¿no? Con lo cual parece que, bueno, pues desde ese mismo siglo XV, un poquito después de que la escribiera su autor y hasta el siglo XVIII y XIX incluso en los países árabes, tuvo muchísima difusión. Fue una obra que traspasó la frontera del estrecho de Gibraltar, ¿no? Y que yo creo que los andalusíes se llevaron en su mochila, ¿no? Junto con otros muchos, bueno, con todo su equipaje cultural, también parece que llevaban esta obra, ya digo, porque en el norte de África, especialmente en Marruecos, es una obra conocidísima. Tú vas a Marruecos y mencionas al autor y la obra y lo conocen y conocen muchos de los cuentos, de las anécdotas. Con lo cual, además el autor fue muy conocido, no tanto por su faceta como literato, más bien como jurista, como juez, ¿no? Era como toda una autoridad y en el norte de África, en Al-Ándalus, con lo cual eso también ayudó, yo creo, a que su obra, que además se sale, es como la oveja negra, ¿no? Como solemos decir, como la oveja negra dentro de su producción literaria, de su producción intelectual, mejor dicho, porque es la única de corte literario que tenemos. El resto son obras dedicadas a temas jurídicos y esta es un poco la que se sale de la tónica, con lo cual yo creo que es por eso también, ¿no? Unida a su nombre, lo que le hizo que fuera tan conocida y tan difundida. Incluso hay autores que dicen que el Marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, en la España moderna, ¿no? Pues pudo tener en sus manos esta obra incluso inspirarse en ella para componer su refranero. Su refranero, ¿verdad? En clase no hemos, yo he sido un poco selectiva de las cosas que leemos, ¿no? Porque intento siempre mantener, leemos hombres y mujeres.
¿sabes? Es como intentar siempre, si hablamos de un hombre, hablamos de una mujer, ¿no? Entonces, en el siglo de oro he intentado no ponerlo muy masculino, que de hecho, por ejemplo, yo les cuento mucho cómo a lo mejor nosotras hemos podido estudiar un siglo de oro más masculino, incluso yo creo, y creo que yo soy mayor que tú, yo en mi siglo de oro era Quevedo, un poco de Góngora, pero sobre todo Quevedo y el Quijote, ¿no? Entonces yo no quería darles esa sensación y no hemos visto nada de los refranes del Marqués de Santillana, pero hemos hablado de María de Zayas, ¿sabes? Mm, Y es que unimos María de Zayas con tu trabajo porque leímos El Jardín, se me ha olvidado el título, de un cuentecito corto de María de Zayas que habla también de El Jardín Encantado, creo, El Jardín Engañoso, que no es parecido a tus huertos, pero mm. de alguna manera es un sitio que se pide al diablo, una mujer pide al diablo para que su amante a ver si es capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, los estudiantes en sus ensayos comentaban, ¿no?, el paralelismo que había en la idea del espacio, un huerto, ¿no? Lo que tú planteas también, como él nos habla de los huertos de una manera también mucho más simbólica, ¿no? Yo les contaba la Alhambra, la importancia de los jardines. Y después María de Zayas le da una vuelta, pero también tiene, ¿sabes? Hay algo como en la cultura del siglo de oro que a mí me traía mucho a la cabeza todo el rato tu libro, tu traducción y al autor. Y ahora que nos cuentas lo de la presencia con el Marqués, pues todavía, ¿tú qué opinas de cómo influye esta obra y en general toda la producción nazarí de literatura al otro lado de la frontera o ya cuando todo es más cristiano? Sí, yo la verdad es que en ese sentido estoy convencida de lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco fuera de la charla grabada, de que de que las fronteras que nosotros nos esforzamos siempre en poner, ¿no?, en los mapas no eran tales, que los contactos eran muy fluidos y los intercambios culturales eran fluidos, constantes, y yo creo que se daban de forma muy natural. Y en este caso concreto tengo la intuición también de que por el tipo de material, bueno, lo primero que barajo es que seguramente pues muchos de los cuentos obviamente se contaban de forma oral y en escenarios diversos, ¿no? Me imagino incluso en un espacio de frontera tradicional, ¿no? Como pueden ser los mesones o las hospederías, ¿no? Me imagino, porque son relatos que se prestan, ¿no?, a que en un momento dado, para matar el tiempo, ¿no?, pues una persona, da igual la cultura, ¿no?, pues la difundiera o la contara, ¿no?, como modo de entretenimiento. Pero tampoco podemos descartar el hecho de que la obra fuera conocida incluso en una hipotética, no sé si traducción íntegra, pero sí que varios autores, yo pienso que quizás intelectuales ya de la España cristiana, incluso en la época contemporánea al autor, el final del siglo XIV, siglo XV, incluso que el eco, ¿no?, de esta obra llegara a intelectuales, ¿no?, que pudieran tener quizás ciertos conocimientos de árabe y con ayuda de un intermediario, pues quizás pudieran acceder a la obra. Me parece una de las opciones, porque el hecho de que el Marqués de Santillana tenga tantos refranes en común con esta obra, me da que pensar si esto realmente se puede deber a la transmisión oral o realmente hay algo más, ¿no? Claro, Entonces, bueno. claro, lo que no les he contado a mis estudiantes es los archivos en España es un tema muy complicado, porque hay mucho, Mm, y sobre todo esta época puede haber en muchas colecciones privadas de casas nobles, pueden tener muchos fondos que no dejan a investigadores acceder, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser ese un problema, porque como te estaba comentando antes, aquí el acceso a archivos y colecciones es casi un derecho constitucional. Yo no he estado en ningún sitio en los Estados Unidos que nunca me hayan negado el acceso a ver fondos. Mi experiencia en España y en México con fondos documentales es completamente diferente. distinto.
Entonces no sé si tú crees que a lo mejor esa copia puede estar en algún archivo de alguna casa noble o quién sabe dónde. Puede ser, ¿no? Quién sabe dónde. Si esa copia se pudo llegar a realizar, puede ser que se nos haya perdido, ¿no? Lo más lógico es que se nos haya perdido o, como tú dices, que pueda estar escondida en algún fondo de una biblioteca, de un archivo privado y no tengamos constancia de ello, incluso que viajara al norte de África con algún inmigrante andalusí y, bueno, mi experiencia en las bibliotecas del norte de África pues es un poco la misma e incluso cuando te permiten acceder te llevas sorpresas que tienen manuscritos de obras y obras y obras sin catalogar y a saber cuántos tesoros tenemos ahí escondidos, ¿no? Que no han salido todavía a la luz, ¿no? Entonces, quién sabe, quién sabe. Es como nos planteamos, ¿no? Con mis alumnos en una asignatura que tenemos, una optativa también donde hablamos de intercambios culturales entre Al-Ándalus y la literatura ya en la península ibérica, ya en los territorios cristianos, ¿no? Pues nos planteamos, como por ejemplo puede ser el caso del Collar de la Paloma que tú antes has mencionado, con el libro de Buen Amor, esa relación. ¿Realmente el arcipreste de Hita pudo conocer una obra tan compleja? Porque el Collar de la Paloma está escrito en un árabe muy complejo, ¿no? O puede ser que hubiera como una especie de texto intermedio o que circulara de alguna manera por alguna vía o que el arcipreste se sirviera de un intermediario, como decía antes. A lo mejor esa es la vía a la que tenemos que prestar atención y no tanto habría un texto escrito, una traducción, sino más bien que funcionaban con el apoyo, ¿no? Pues no sé, a lo mejor sirvientes incluso, ¿no? Que Sí, conocían la lengua árabe y también conocían muy bien el castellano y podían ofrecerle, ¿no? Esos textos. sí, ¿Quién sabe, no? porque yo lo que estábamos hablando usar el cantar del Mio Cid nos ha ayudado mucho y junto con la lectura de tu libro, de ver que en la península ibérica, es lo que tú y yo estábamos hablando, eso de la frontera es algo quizá era más económico de pagar a lo mejor un tributo que real, ¿no? Que el contacto entre un sitio y otro era muy, muy intenso. Yo no sé tú qué piensas, pero yo sí que los he planteado en clase que todo cambia un poco con los reyes católicos y cuando llegan a la conquista de Granada de los reyes católicos, yo les planteaba que lo cambia todo, ¿no? Que eso ya esa península ibérica donde hay tanto contacto ya va a ser otra cosa. Lo que se queda, sí que hay circulación, como estamos viendo con este libro, pero hay un cambio. Yo no sé si tú has apreciado también ese cambio o cómo lo ves tú eso. Sí, sí, totalmente, ¿no? Es un momento de impas, ¿no? Como de relajación, de ese, como tú decías, ¿no? De ese intercambio cultural en la península. De hecho, pues seguramente tus alumnos conocerán, ¿no? A los moriscos y cómo la cultura, todo lo que tuviera relación con la cultura árabe o con la lengua árabe, pues quedó como en un segundo plano como en el ámbito de lo privado, de lo doméstico, eh, y seguía habiendo una transmisión, ¿no? Pero más bien una transmisión oculta, ¿no? Por otro canal que no era tan visible como en épocas anteriores. Sí, sí, totalmente, pero hay que insistir, ¿no? Hay que insistirles en eso. A pesar de todo, esos intercambios se seguían produciendo porque todavía fluía. Había un canal que todavía, aunque fuera en un segundo plano y por otros medios, ¿no? Pues Seguía ahí seguía lo fluyendo. que dices tú, también la relación entre diferentes tipos de personas con diferentes capacidades de habla. Sabes, yo los cuento mucho a mis estudiantes que la península ibérica es muy diversa lingüísticamente en este momento, que el castellano es una mezcla de todo, ¿sabes? Y es, por eso está fascinante y yo siempre les digo, conjugar verbos en español es difícil porque es que como se ha creado el español ha sido así, ¿sabes? Con una necesidad de marcar una diferencia de todo lo que le influía. Estaba pensando en otra cosa y esto a lo mejor no
porque también existe en este momento la Inquisición, de la que hemos hablado también un poco en clase. Yo no sé si tú has visto alguna de la obra de él puesta en índice de Inquisición, o es un autor que la Inquisición le da un poco igual. Yo no la he visto, desde luego. No quiere decir que no esté, porque la verdad es que nunca he ido tras la pista en este sentido, ¿no? De la obra. Pero tampoco tengo constancia de que otras obras suyas, ¿no? Estuvieran ahí en los índices de los libros prohibidos de la Inquisición. Aunque quién sabe si fue alguno de los libros que, ¿no? Como se cuenta, fueron quemados en la plaza de Vir Rambla en Granada, ¿no? Por Torquemada, quién sabe, ¿no? Sí, yo cuando descubrí tu libro me pareció muy fascinante porque entras a un mundo que es muy desconocido para gente, incluso que la literatura es parte de nuestra investigación y es desconocido, pero cuando empezamos a leerlo hay muchas maneras de conectar, ¿no? Es como de repente encontrarte un viejo amigo, ¿no? Eso es lo que yo creo que es muy importante en tu libro y ayuda, por ejemplo, el Cantar del Mio Cid, que es tan difícil de leer para los estudiantes. eh, Tú insistes mucho y yo les he insistido a mis estudiantes de que lo que él escribe está hecho para ser compartido oralmente, ¿no? Que esa es una misión, es muy importante, ayuda a que memoricen. Entonces, hemos estudiado el Mio Cid también en esa clave, en una clave de que estamos hablando de un texto que estaba hecho para memorizar y recitar, ¿no? Entonces, eso no sé si quieres contarnos un pequeño así, unas pocas cosas de la oralidad en el mundo nazarí, así muy breve, porque eso sé que les va a gustar a Sí, mis estudiantes. claro que sí, pues en la línea de lo que decían, ¿no? La oralidad y la transmisión oral siempre fue muy importante en la cultura árabe. De hecho, incluso si pensamos en el propio método de aprendizaje que tienen los niños del Corán desde que son muy pequeñitos en las escuelas coránicas, ¿no? Les enseñan el texto del Corán y lo aprenden de memoria. Y es fascinante, ¿no? Yo tengo muchos amigos árabes y es fascinante la memoria prodigiosa que tienen. Y esto parece algo gratuito, ¿no? Pero no es así, es porque desde hace muchísimos siglos, desde antes incluso de que naciera el Islam, en los inicios de la propia cultura árabe, en la península de Arabia, pues la oralidad tenía una misión crucial, ¿no? Para la transmisión de las máximas sapienciales, para la transmisión de la poesía, que ocupaban un lugar principal en la vida de los árabes, ¿no? Y bueno, todo esto es así a lo largo de toda la Edad Media y lo refleja muy bien esta obra, porque estos relatos que parecen como, ¿no? Se salen de lo que es algo que podemos considerar como serio para tener en cuenta por una persona sabia, pues curiosamente estos relatos de tipo cómico, humorístico, pues formaban parte de todo el currículum de conocimientos que una persona sabia del momento debía tener. Nos parece muy chocante, pero así es, ¿no? Y bueno, precisamente, pues las personas eruditas de la Edad Media, en el reino nazarí, por ejemplo, aprendían este tipo de cuentos, de chistecillos, anécdotas, para cuando acudían a una reunión, imaginamos pues en palacio o en casa de otro personaje de la alta sociedad, pues como manera para, en un primer momento, para entretener, ¿no? Para pasar el tiempo en esa velada, pero al mismo tiempo para que la persona con la que estaba conversando pues sintiera que se trataba de una persona que conocía muy bien el legado de los árabes y que conocía muy bien este tipo de obras como la que habéis trabajado, ¿no? Donde su principal finalidad realmente es divertir, pero a la misma vez es enseñar, ¿no? Es ese enseñar divirtiendo el propósito de la obra y que está muy conectado precisamente con eso, con la oralidad, porque era el espacio vital, natural de este tipo de relatos que nacían pues para saltar desde las páginas de los manuscritos hasta las conversaciones más cultas. Y
un poco más allá, ¿no? Porque por algún canal que a lo mejor a nosotros se nos escapa, pues todo este tipo de cuentos que en un principio estaban más conectados con con las élites intelectuales, también estaban presentes en la tradición oral de las clases populares, de la gente del pueblo llano, estaban en los mercados, en las plazas, se contaban, ¿no? Entonces había ahí algún canal de intercambio, ¿no? Que es muy interesante y por el cual, pues, tanto relatos que tenemos en obras cultas como estas, pues, fueron conocidos por el pueblo y a la misma vez y se integraron en la tradición oral y en el patrimonio oral del pueblo, por ejemplo, de la Grana Nazarí, y al mismo tiempo, pues desde el pueblo otras historias hicieron el camino inverso y llegaron hasta personas cultas como el autor de esta obra. Sí, es muy interesante y lo que también nosotros estábamos viendo en clase, la conexión que tiene con el romancero, ¿sabes? Después toda la oralidad que sabes que se queda en la península y es tan importante. O sea, que pues estupendo. Deciré ya mi última pregunta es si tienes ¿Vale? alguna sugerencia para mi clase, alguna lectura. Están muy ocupados leyendo, pero si tienes alguna sugerencia de algo que les puede gustar, algo que les puede interesar, echarle un vistazo. Pues yo casi que recomendaría dos obras, porque, a ver, si no las conocen, creo que le van a sorprender las conexiones que van a encontrar con otras obras que quizás sí que conocen más de cerca. Una de ellas es la que hemos mencionado, si no han leído todavía El collar de la paloma, les animo a que la trabajen y que se asomen a sus páginas a ver qué reminiscencias tiene esa obra para ellos. Y por otra parte, les recomendaría que leyeran también El filósofo autodidacta de un autor andalusí, Ibn Tufail se llama. Está traducida al español y está traducida al inglés, lo pueden encontrar muy fácilmente y estoy segura de que van a encontrar conexiones incluso con películas que les sonarán y con cómics quizá que hayan leído. Le voy a leer yo, que yo no conozco estos libros. Qué bien. Pues recomiendo que lo leáis y ya me contaréis a ver qué os recuerda, qué obras os recuerda y a ver qué caminos, ¿no? De coincidencia habéis encontrado en esa obra. Qué bien, pues gracias, Desiree. Voy a apagar la grabación, no te muevas. Gracias a vosotros y muchísimas gracias por el interés que habéis mostrado en mi trabajo. Me pone muy contenta, la verdad, y en estos tiempos en que es tan difícil, ¿no? Llegar también a otro público por la falta de contacto, ¿no? Pues por lo menos, ¿no? En la distancia, en las nuevas tecnologías a las que ahora tenemos que estar muy acostumbrados para nuestras clases y nuestro día a día, pues nos traen estas alegrías, ¿no? Estas sorpresas y nada, os animo a que sigáis trabajando duro en la asignatura, a que reflexionéis, ¿no? Sobre lo que os ha contado Ana y miréis a la península ibérica como un lugar muy diverso, ¿no? Y bueno, que yo estoy a vuestra disposición para lo que queráis y más adelante ya me ha contado Ana que estáis trabajando en una entrada en la Wikipedia, pues queréis compartir el texto conmigo, estaré encantadísima de volver a leerlo y en todo lo que os pueda ayudar y lo que pueda aportar algo, pues también Ana incluso puede pasar mi contacto y nada, un saludo muy grande y bueno, espero que tengamos ocasión de hablar otra vez. Ok, gracias, Desiree. Voy a apagar la